Listo, ya está transmitiendo. Bueno, vamos a esperar si alguien se conecta. No hay nadie. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un capítulo más, bueno, comenzar un capítulo de esta clase con un nombre bien largote. Las buenas nuevas según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías. Y el capítulo nuevo, ustedes ya saben, ya lo anunciamos, se llama El coronavirus y la ciudad de refugio. Concluimos la semana pasada con las preguntas del coronavirus y las huellas del Mesías e iniciamos capítulo 9. Bueno, pues recordamos cada semana que este libro, escrito por el rabino Yitzhak Shapira, nos habla de los tiempos que estamos viviendo y trata de darnos luz o guiarnos hacia la parte que nos corresponde hacer en medio de pues estas circunstancias y lo que está por venir, qué es en lo que tenemos que enfocarnos o lo que tenemos que hacer. El pastor nos hablaba hace rato de que pues es muy importante tomar decisiones en estos tiempos, que el tiempo cada vez está más cerca o que ya estamos viviendo esos últimos días. Y de la importancia que tiene el ponernos a actuar y el hacer las cosas pues diferente a lo que hemos venido haciendo. Es precisamente el mismo sentir el de el autor de este libro, y él lo que hace es enseñarnos con patrones que están en la Torá algunas enseñanzas que podemos aplicar a nuestros días. Entonces, algunos de ustedes, bueno, sí, ya lo tienen que haber hecho porque pues estudiamos las parashot. ¿Han escuchado acerca de las ciudades de refugio? ¿Sí? A ver, allá por allá. ¿Han escuchado? ¿Se acuerdan de lo que son las ciudades de refugio? ¿Sí? Ok, bueno. Es un lugar, dice el hermano, donde huía a alguien que había matado a otra persona. Ok. ¿Quién más sabe algo acerca de estas ciudades? ¿Algo más que agregar? Eran Ok,6. muy bien, eran 6 ciudades de refugio. ¿Qué más? Ok, tenían que estar ahí. ¿Qué más? ¿A quién se le ordenaron o en qué tiempo surge esto de las ciudades de refugio? Cuando se entregan las estudiantes, cuando se Ok, reparten. bueno. Se dan las instrucciones antes de... Se dan las instrucciones antes de que tomaran la tierra. Todavía no la tenían y las instrucciones ya habían sido dadas. Bueno, pues si les parece, para confirmar todo esto que estamos diciendo, a ver si estamos bien o estamos mal, vamos a primero Números 35, versos 13 y 15. Números 35, versos 13 al 15. A ver qué dice ahí. Números 35. ¿Quién lo tiene? Los poblados que asignes, así serán 6 ciudades de refugio en total. Se asignarán 3 ciudades más allá del Jardín y las otras 3 se designarán en las tierras de Canaán. Servirán como ciudades de refugio. Muy bien. Entonces recuerden, quien tiene su cuaderno pueden ir tomando notas.
Y ahí lo que aprendimos es que las ciudades de refugio eran ¿cuántas? 6, muy bien. Vamos a un pasaje que está un poquito más extenso, que pues está en Deuteronomio 19. ¿Mande? ¿Faltó el 15? Sí, creo que sí, falta el 15. Esas 6 ciudades servirán a los israelitas y a los extranjeros residentes entre ustedes para refugio, para que huyan allá todo el que mate sin intención a una persona. Ok, entonces ahí nos dice que eran 6 que podían ir tanto israelitas como que extranjeros. Entonces también es importante que eran para israelitas y para extranjeros. También era aplicable a los extranjeros que estuvieran pues viviendo dentro de Israel, o que hubieran, ahora sí que, pues sí, se hubieran unido al pueblo de Israel con todo lo que esto conlleva. La pechita dice prosélitos. Prosélitos, ok, muy bien. Pues que se están uniendo, ¿verdad? Y recuerden, cuando se unían, ellos tenían que aceptar todas las leyes y todo lo que el Eterno había ordenado. Entonces, 6 ciudades, tanto israelitas como extranjeros, y ahí se iban las personas que habían matado, como dijo el hermano, pero algo muy importante, que lo habían hecho ¿cómo? Sin intención. Sin intención, ¿ok? Sin intención. Es importante recalcar eso porque, bueno, sabemos que había leyes para quien, pues, asesinaba como tal, cometía asesinato, como dicen, ¿cómo se le llama? Con alevosía y ventaja. Sí, estaban esas leyes también. Homicidio calificado. Sí, homicidio como tal, asesinato, pero esto es para alguien que cometía, pues mataba a alguien, pero sin intención. Vamos a ver, pues prácticamente es un pasaje paralelo en Deuteronomio 19, del 1 al 7. Ahí nos da un ejemplo. 19. Sí, capítulo 19, versos del 1 al 7. Ahí vamos a ver un ejemplo de cuándo podía suceder esto. Cuando Yahweh tu Dios haya expulsado a las naciones cuyas tierras Yahweh tu Dios te ha entregado, y tomes posesión de ellas y residas en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra, la cual Yahweh tu Dios te ha entregado por heredad. Prepararás un camino y dividirás en 3 secciones el territorio que Yahweh tu Dios te ha entregado en heredad, para que huya allá todo homicida. Este será el caso del homicida, que habiendo matado a su prójimo, él viva, cuando haya matado a su prójimo sin intención y sin haberle tenido odio previamente. También para el que habiendo entrado en un bosque con su prójimo para cortar leña, y al levantar el hacha con su mano para cortar un árbol, se salga el hierro del mango y hiera a su prójimo y éste muera. Entonces podrá huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre, en la furia de su corazón, al perseguir al homicida, lo alcance después de haber recorrido un largo trecho y lo mate a pesar de no ser culpable de juicio de muerte, pues no le tenía odio previamente. Por lo cual te ordeno y te digo, aparta para ti 3 ciudades. Ok. Bueno, ahí se mencionan 3 y después 3, que era cuando ya hubieran obtenido más territorio, pero finalmente eran 6, como vimos en Números. Y bueno, vemos nuevamente que aplicaba tanto para israelitas, digamos de sangre, como para los extranjeros que se hubieran unido al pueblo de Israel. Y ahí, bueno, el Eterno, como decía el pastor, da las instrucciones antes de que tomen la tierra. Ya estaban estas instrucciones que tenían que hacerlo, y tenían que apartarlas. Y algo importante que nos dice es que no solamente tenían que apartar esas ciudades, sino que ¿qué más tenían que hacer? Según el verso número 3. Pusieron atención, apartaban las ciudades, pero también habían que hacer otra cosa. Ok, sí. Mande. ¿Y antes?
preparar un camino. Ok, entonces era toda una preparación. Había varias acciones que tenían que hacer. No era solamente que iban a designar, bueno, esas van a ser las ciudades, sino que además la instrucción era que se tenía que preparar el camino. Ahora sí que la autopista, vamos a decir, esa carretera, por decirlo de alguna forma que nosotros entendamos, que llevaba o que conducía a esas ciudades. Y los sabios dicen que además esto significaba que tenían que hacer una especie de señalamientos, por decirlo así, que indicara pues este camino y que fuera, sí, más que nada para ir marcando el camino. Así como lo tenemos ahorita, no tenemos cuando vamos en carretera unos anuncios ahí, unos señalamientos que dicen, ajá, tienen flechas o algo así, nos dicen, estás entrando a esta ciudad o a esta otra. Bueno, imagínense algo así en aquellos tiempos. Esto era parte de preparar el camino, poner señalización, y pues que fuera un camino accesible, digamos. Y esto, como ahí se nos da el ejemplo, era para quien cometía un homicidio sin intención y sin odio previamente a esa persona. Y da el ejemplo de dos personas que van a un bosque y están tratando de cortar un árbol y entonces por ahí se sale el hierro del mango, sale volando y asesina a la otra persona. A lo mejor suena un poco probable, un poco posible, pero sabemos que hay muchas formas que puede suceder. Muchos accidentes pueden pasar y podía suceder algo así. Entonces, otra vez recalcamos, era para quien lo hacía sin intención y podía ir a esas ciudades y vivir. Y esto tenía dos propósitos. Uno de ellos era ¿cuál era? ¿Por qué se iban ahí? ¿Para qué? Para esconderse. ¿De quién? Para que no los engañaran. Con la familia. Ajá. Entonces tenía el propósito, ahora sí que, como nos ha explicado el pastor, como una cerca también para la persona que pues quiere vengar la muerte de su familia, para que no se siguieran cometiendo asesinatos dentro de la ciudad o dentro del pueblo de Israel, más bien, porque pues eso iba a traer también a acarrear otro pecado para quien sí lo iba a hacer por venganza y con odio contra esa persona. Entonces ahí ya como que digamos se cortaba ese pecado. Entonces era para poder protegerlo a él y también a la vez proteger a quien lo pudiera estar persiguiendo y que pues esa persona no fuera a cometer otro homicidio. Entonces tenía este propósito. Bueno, pues esto es lo que sabemos de las ciudades de refugio, así a grandes rasgos, podríamos decirlo. Y Van a estar 3 de un lado del río y 3 del otro lado. Sí, ahí se menciona también la ubicación. En el texto anterior. En el texto anterior, sí, se mencionaba la ubicación, que estaban 3 de un lado del río y 3 del otro lado. Entonces ahí estaban divididas y esta era para lo que servía. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona este tema de la ciudad de refugio o cómo lo vamos a aplicar a nuestros días? Bueno, pues lo vamos a ir aprendiendo durante varias semanas, quizá 3 semanas, pero así digamos a grandes rasgos los sabios, estudiosos, judíos, ustedes saben que el rabino que escribe este libro toma mucho a fuentes pues de escritos rabínicos importantes. Entonces él dice, nosotros no lo conocemos porque pues no conocemos ahora sí que al judaísmo como tal, sus fuentes, sus libros, sus rabinos importantes, sus escritos, todo eso no lo conocemos, pero él que pues fue criado como un judío, tal cual un judío ortodoxo, entonces conoce todo esto y él nos dice que en el judaísmo se cree o se dice que en los tiempos antes de la venida del Mesías se iban a establecer nuevamente estas ciudades de refugio. Ahora, como lo hemos hecho con todos los temas anteriores, cuando hablamos, por ejemplo, de que teníamos nosotros que establecer el Mishkan o algo así, nos preguntábamos, ¿será que estamos hablando de algo literal
o cuál va a ser la enseñanza, y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Entonces, cuando decíamos o hablábamos acerca del Mishkan, entendimos que significaba no construir un tabernáculo como tal, sino que se trataba de acciones que nosotros teníamos que hacer. Bueno, esto va a ser pues más o menos algo así. No es que vayamos a apartar las ciudades como tal y ahí vayamos a mandar a quienes cometen un homicidio. No, pero vamos a obtener una enseñanza acerca de esto, entonces es lo que vamos a aprender. Entonces, hasta aquí ya vimos qué son, cuántas eran, para qué servían, quiénes podían ir ahí, qué propósito tenían. Comentamos que los sabios han dicho o han explicado que esto iba a suceder nuevamente previo al regreso del Mashiach. Entonces, visto así, lo primero que tendríamos que ver sería lo relacionado al asesinato, porque aquí nos habla de que, dijimos, iban las personas que habían cometido un homicidio sin intención. ¿Quiénes serían esos asesinos, digamos, sin intención de nuestros días? Y para eso vamos a ir vamos a recordar la historia de Yosef, de la que habíamos venido hablando, y lo vamos a relacionar con lo que sus hermanos hicieron en contra de Yosef. Que bueno, como ya sabemos, los hermanos de Yosef lo vendieron, pues primero tenían como la intención de asesinarlo, y posteriormente pues lo vendieron, y bueno, es lo que hemos estado viendo estas semanas en la Parashá. Y mencionamos también que Yosef simbólicamente representa a quiénes, hermano, a Mashiach, ¿verdad? Yosef es un tipo de Mashiach y podemos encontrar muchas similitudes y enseñanzas en la vida de Yosef y todo lo que le sucedió y todo lo relacionado a sus hermanos y a su padre y todo lo que tuvo que vivir. Entonces, pensando de esta forma, bueno, que Yeshua está representando, Yosef está representando a Yeshua, entonces el rabino nos explica que ese asesinato sin intención que se ha hecho, o bueno, que se cometió en nuestros tiempos, es precisamente el asesinato de Yeshua, pero no se refiere a la crucifixión, sino a lo mismo que hablamos cuando el pecado del becerro de oro. Recuerdan que decíamos que Israel había cometido este pecado y que pues en nuestros días el pecado que se había cometido del becerro de oro era precisamente el distorsionar la imagen de Yeshua. Así como en aquel momento le dieron la gloria pues al becerro, diciendo este es nuestro Dios, así también decíamos que la imagen de Yeshua se había distorsionado completamente, como se hizo en ese pecado. Bueno, esto aplica también para esto que estamos hablando, para el asesinato sin intención. Aquí el asesinato sería que se asesinó de alguna forma, por decirlo así, la imagen de Yeshua. Sabemos que nos referimos pues al Yeshua hebreo, al Yeshua el Mesías, y se distorsionó y se asesinó. Bueno, a lo mejor suena un poco fuerte, pero es por el ejemplo que estamos utilizando, su imagen. Y esto pues fue hecho principalmente ¿por quién, hermanos? ¿Quién se encargó de hacer esto? Pues por Roma, así es, o por como los judíos le llaman el cristianismo, porque ellos le llaman el cristianismo así en general, y dicen que de alguna forma, aunque esto sirvió, porque como ya hemos explicado, sirvió para que pues se expandiera de alguna forma el mensaje. Cuando la gente conoció a Jesucristo, de alguna forma estaban pues
asesinando, quizás sin intención, a Yeshua o la imagen de Yeshua. Y esto ha sucedido o sucedió ya desde hace 2000 años atrás. Y entonces de esta forma lo relaciona el rabino, y de eso, como dijimos en el pecado del becerro de oro, pues todos somos culpables, porque todos de alguna forma participamos en esa distorsión de la imagen de Yeshua. Entonces, volviendo al tema de la ciudad de refugio, y que dijimos que vamos a descubrir cuál sería la ciudad de refugio de nuestros días o qué acciones tenemos que llevar a cabo, lo primero que tenemos que decir es que los asesinos sin intención serían todos aquellos que han distorsionado la imagen de Yeshua dentro del cristianismo por más de 2000 años. Entonces, ¿cuál sería el remedio? Pues entonces el remedio, aplicando lo que vemos aquí, es establecer una ciudad de refugio. Y ahorita vamos a decir de qué se trata. Entonces, así como pasaba en aquel tiempo que decían, bueno, pues cometí este pecado, lo hice sin intención, ocurrió este accidente, cometí un asesinato, ¿qué solución hay para mí o cuál va a ser el remedio? Y el remedio era la ciudad de refugio. Bueno, vete a la ciudad de refugio, para eso se van a establecer como un remedio, por decirlo así, una solución, una salvación para quien había cometido este asesinato. Así nosotros diríamos, bueno, pues tenemos aquí asesinos sin intención, por decirlo así, que asesinaron la imagen de Yeshua el Mesías y la cambiaron o la distorsionaron por Jesús griego. Entonces, tenemos ahí a los asesinos sin intención. ¿Y cuál va a ser la solución? ¿Qué remedio hay? ¿Cuál va a ser una alternativa? La ciudad de refugio. Que ya les dije, ahorita vamos a estar aprendiendo de qué se trata. Y decíamos que íbamos a mencionar algunos puntos importantes acerca de Yosef. Y decíamos que, bueno, los hermanos de Yosef pues cometieron esto en contra de Yosef, y esto trajo consecuencias, no solamente en Yosef, sino también en su padre Jacob. Vamos a leer Génesis 37-34, quien quiera buscarlo. Génesis 37-34. ¿Quién lo tiene? Jacob se desgarró la ropa, se puso tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra versión? Para ver varias, a ver cómo dicen otras versiones. Jacob rasgó sus ropas y poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo por muchos días. Muy bien. ¿Alguien más en otra versión? ¿O dice igualito? ¿Otra versión? ¿Diferente? ¿Lo mismo? Peshita rasgó sus vestidos, se ciñó de cilicio y estuvo por luto, sí, igual. Dice por su hijo muchos días. Y luego vamos a ver qué dice Génesis 45-27. Pero cuando le repitieron todo lo que Yosef les había dicho, y cuando vio los vagones que Yosef había enviado para transportarlos, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra versión de este verso para ver cómo dice? 45-27. Mas ellos les dijeron todas las palabras que José les había hablado, y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Revivió, también dice revivió, muy bien. La Peshita dice, el espíritu de Jacob, su padre, se agradó. Y ahí como que no se entiende tan bien de acuerdo a lo que dice el original hebreo, pero bueno. Revivió, se agradó. ¿Quién más? ¿Revivió? Igual, revivió. Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí vemos que esto pues no trajo solamente consecuencias
para Joseph, sino también para sus hermanos, que como vimos estuvieron hasta casi en peligro de muerte cuando van en su primer viaje a Egipto. Y también para Jacob, como vemos ahí. Y fíjense que en los rabinos o los estudiosos, como les digo, o en el judaísmo, según nos comenta este rabino, dicen que algo pasó en Jacob, que fue como si, como decía el pastor hace rato, él mencionaba que ahí se le llamó nuevamente, se siguió usando su nombre Jacob, algo así nos decía el pastor en la predicación, porque de alguna forma la situación en la que Jacob estaba pues no era la mejor, sino que estaba atravesando tiempo de luto, de tristeza, pero los rabinos dicen que esto no fue algo breve, sino que fue mucho tiempo el que Jacob pues estuvo sumido en esta tristeza, en esta depresión, en este luto, como dice ahí, por muchos días. Y además dicen que se cree que la Shekinah del Eterno como que se hubiera separado de alguna forma en ese tiempo de Jacob. Y ellos explican, como vemos aquí, ya cuando leímos el 45:27, ven que decía que el espíritu de Jacob revivió. Entonces, dicen aquí que no fue hasta que Jacob supo que José estaba vivo, que la Shekinah del Eterno nuevamente como que regresó o estuvo nuevamente con él. Esto es lo que explica, que hubiera sucedido algo como más allá de la tristeza, como un asunto más espiritual, donde la presencia del Eterno como que se separara de alguna forma de Jacob, y no fuera hasta que él conoce la noticia de que Joseph está vivo, que dice que su espíritu su espíritu revive. Entonces, esta expresión de que su espíritu revivió nos habla, como les digo, de algo espiritual, que verdaderamente algo sucedió con Jacob en esos años. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las consecuencias que hubo por lo que hicieron los hermanos de José, pues con José, para ellos mismos, pero también lo que sucedió con Jacob. Y decíamos la semana pasada o en el capítulo anterior que en este relato Joseph está simbolizando a Mashiach. ¿Y a quién estaban simbolizando los hermanos? ¿Se acuerdan? Lo comentamos. ¿A quién está simbolizando los hermanos y a quién está simbolizando Jacob? Las tribus. Ok, las tribus son los hermanos. Ok, y Jacob a Judá. Ok, está representando a casa de Judá. Entonces, lo que vemos aquí es, ya aplicándolo a Yeshua, que por lo que hicieron los hermanos, por esto que se hizo en contra de Joseph, hubo consecuencias, y no solamente hubo una separación entre el Mesías, aplicándolo ya a nuestros días, y las 10 tribus perdidas, sino que también Judá ha sufrido esta separación, porque decíamos que tenía que haber una reconciliación entre Joseph y sus hermanos, que simbolizaba pues la casa de Israel reconciliándose con Mashiach, conociéndolo, porque por mucho tiempo han estado siguiendo a un Mesías incorrecto, han estado siguiendo a Jesús. Y entonces cuando casa de Israel conoce a Mashiach, conoce su verdadera identidad, su verdadero nombre, sus enseñanzas, lo reconocen como el Mesías de Israel, ahí eso simbolizaba la reconciliación entre Joseph y sus hermanos. Pero decíamos, hay una segunda parte en la reconciliación, y es que también se tenía que dar una reconciliación entre Joseph y su padre.
Y esto representaba que de igual forma Judá, aunque ellos están esperando al Mesías, pues no tienen al Mesías todavía. También hay una separación, y esa separación ocurrió precisamente hace 2000 años, donde ellos pues se quedan de alguna forma sin Mashiach, y hasta el día de hoy pues no todos lo conocen. Entonces también tiene que haber una reconciliación, y también casa de Judá tiene que conocer a Yeshua. Entonces aplica para ambas casas, aunque a veces nos enfocamos un poquito más en casa de Israel y que no conocen a Yeshua, pues Judá tampoco tiene a Yeshua de alguna forma, y también hubo una separación hace más de 2000 años. Entonces, lo que vemos aquí aplicado a Yeshua era las consecuencias de lo que los hermanos hicieron, y nosotros aquí también estamos viendo las consecuencias o lo que sucedió por los pecados que pues casa de Israel cometió, y también casa de Judá, que tuvo que sufrir estas consecuencias también. Entonces todo esto ha sido resultado también de la distorsión que ha hecho que se hizo de la imagen de Yeshua. Porque ¿por qué también los judíos no reconocen a Yeshua como el Mesías? Porque de alguna forma ellos conocen también la parte como que de Jesús, o lo que dice el cristianismo. También ha afectado esa distorsión que el cristianismo hizo, y el hecho de que lo pongan como pues su personaje principal a Jesús, y que sea su estandarte, y que distorsionen las enseñanzas y que no estén las enseñanzas correctas, perjudica a casa de Judá. Como hemos visto, o como nos ha explicado, nos ha contado algunas veces el pastor de algunos rabinos, que no es hasta que ellos leen el Nuevo Testamento en hebreo que como pues ellos entienden, entonces todas estas enseñanzas armonizan con las de otros maestros, con las de otros rabinos, encuentran ellos ahí los hebraísmos y ven todo esto, y pueden conocer verdaderamente a Yeshua. Así les ha sucedido a muchos rabinos, que no es hasta que lo leen en su lenguaje original, cuando no está manipulado, cuando no hay distorsión, sin influencias de interpretaciones equivocadas, que pueden ellos ahí descubrir a Mashiach. Entonces, esta distorsión que se ha hecho también ha venido a afectar de alguna forma a casa de Judá. Así como el pecado de los hermanos de José afectó a su padre, así también lo que han hecho las 10 tribus, el cristianismo, ha venido a afectar a casa de Judá. Entonces hay consecuencias de este asesinato que dijimos, no es otra cosa simbólicamente, sino el asesinato de la imagen de Yeshua en el cristianismo desde hace 2000 años atrás. Y a lo mejor también, como vemos aquí, pues muchos lo han hecho sin intención, o quien predicaba a Jesús con la intención de engañar a las personas, o de dañar a las personas. Seguramente muchos aquí que fuimos cristianos, o que enseñamos o que compartimos, nuestra única intención era que las personas pues conocieran la verdad, que invitarlos. No había en nosotros quizá una mala intención, fue sin intención, pero eso no nos quita que cometimos este error de estar enseñando o distorsionando la imagen de Yeshua. Entonces de eso todos somos culpables, pero bendito el Eterno, el día de hoy podemos decir que nosotros hemos conocido por la gracia y la misericordia del Eterno al verdadero Yeshua, que estamos conociéndolo, estamos esforzándonos en entender sus enseñanzas, su identidad, y aunque estamos pues todavía en pañales, por decirlo de alguna forma,
ya sabemos mucho más de lo que antes sabíamos y nos esforzamos en poder entenderlo mejor. Entonces, por eso a veces este libro así ya escrito tal cual por un rabino que tiene toda la enseñanza del judaísmo y todo esto, que creció con el hebreo, como que se vuelve un poco complicado, pero bueno, estamos tratando de conocerlo y entonces nosotros pues bueno, ya estamos en ese proceso, bendito el Eterno, pero todavía hay muchas personas que sin intención quizá están pues todavía participando en esa distorsión de la imagen de Yeshua. Y como dijimos, estos serían los asesinos, que el remedio la alternativa que hay sería entrar en una ciudad de refugio. Porque como ya dijimos, ¿qué pasaba si por ejemplo una persona cometía pues un asesinato sin intención y se quedaba ahí en la ciudad normal, en la ciudad donde vivían todos? ¿Qué peligros corrían? Lo mataron. Que cobraran venganza de él, lo iban a matar. Bueno, entonces, como decía el pastor hace rato, esto lo estamos aplicando ya a los tiempos finales, los días finales. Y Yeshua viene y viene pronto. Y puede venir tanto como nuestro Redentor como nuestro juez. Entonces, ¿de qué va a depender? Ya decía el pastor hace rato, pues de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Pero debe existir en nosotros una carga por todas aquellas personas que aún no conocen al verdadero Mashiach. Y si nosotros tenemos pues esa bendición tan grande del Eterno que nos ha estado revelando su palabra y su verdad, deberíamos nosotros realmente preocuparnos por todos aquellos nuestros hermanos que aún no conocen acerca de esto. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer o cuál sería la solución para ellos para que cuando Mashiach regrese ellos pues puedan ser redimidos y no sean juzgados? Recordamos que Mashiach cuando viene ya no viene en su papel de hijo de Yosef, viene en su papel de hijo de David. Viene como rey y como juez y va a ejecutar juicios pues en contra de todos aquellos que no estén haciendo su voluntad, que no estén haciendo lo que Él les ha ordenado. Entonces, de alguna forma, nosotros que ya conocemos, podemos participar en, como veíamos ahorita, establecer ciudades de refugio, donde todos ellos pues puedan refugiarse para que cuando Mashiach regrese no sean juzgados. Estamos diciendo que cuando una persona que había cometido esto, pues corría peligro de muerte. Esta muerte o este peligro que corrían está representando el juicio de Mashiach que puede caer sobre ellos en el regreso de Mashiach. Ese juicio, está representando ese juicio. Entonces nosotros podemos participar en establecer estas ciudades de refugio. Y como vemos ahí, no es solamente la ciudad, sino que se tenían que preparar los caminos para esa ciudad. Se tenían que poner señalizaciones, se tenía que dejar el camino, ahora sí que, ¿cómo diríamos? Un camino que fuera de fácil acceso. O sea, todo esto era responsabilidad de los israelitas, preparar estas ciudades. Entonces, en ese sentido, nosotros somos responsables o podemos participar como socios del Eterno en estos últimos días en mostrarles a aquellos nuestros hermanos, pues cuál es ese camino que ellos tienen que seguir para llegar a esa ciudad de refugio. Decíamos en el capítulo anterior que nuestra meta final o hacia donde nos dirigimos es hacia un encuentro con Mashiach. Por eso el capítulo se llamaba El camino de las huellas del Mesías. Bueno, este se llama la ciudad de refugio. ¿Y cuál será esa ciudad que nos espera finalmente? Jerusalén. La ciudad finalmente va a ser Jerusalén, como nos dice o lo interpreta también el profeta
el profeta Isaías en el capítulo 2, versos 2 al 3. Vamos a buscarlo. Ya lo conocemos, pero a lo mejor no se acuerdan. Isaías 2, versos 2 y 3. Dice, sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes, sobre las colinas será enaltecido y esperarán en él todos los pueblos. Muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, esto es, el profeta aquí nos está diciendo que pues esa ciudad finalmente va a ser Jerusalén, y esto pues hasta que Mashiach regrese, ¿verdad? Esto va a suceder ya cuando Mashiach esté aquí y la ciudad de Jerusalén se pose sobre este monte. Pero desde ahorita que ya estamos en los tiempos finales anteriores a que, ante el regreso inminente de Mashiach, pues podemos de alguna forma comenzar nosotros a participar en guiar, en mostrarles, en señalar el camino a todos aquellos que aún no conocen a Yeshua como el Mesías de Israel y que todavía pues están siguiendo las enseñanzas de Jesús tal cual lo enseñan en el cristianismo o la imagen de Jesús. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, el guiar a nuestros hermanos hacia Jerusalén. Y pues para eso hay varias cosas que tenemos que nosotros llevar a cabo. Durante todos los capítulos como que nos llevan pues prácticamente a lo mismo, de alguna forma explicada, con algún modelo, con algún otro patrón, ya sea que con la escalera de Jacob, que con el camino que aprendimos en el pasaje, en el capítulo anterior, con el establecimiento del Mishkan, con las vestimentas sacerdotales, y todos nos llevan a dos cosas: restaurar la imagen de Yeshua, restaurar su identidad, y bueno, esa de alguna forma nosotros ya la conocemos. Y la otra parte es no quedarnos con eso, sino que cada capítulo nos dice que lo que tenemos que hacer, lo más importante y en lo que nos tenemos que enfocar, una vez que nosotros hayamos conocido al verdadero Mashiach y estemos poniendo en obra los mandamientos y estemos estudiando y practicando Torah, es el procurar que otras personas también puedan hacerlo con nosotros, que otras personas también puedan ser guiadas por lo que nosotros podamos compartirles. Entonces, esto es lo que nos enseñan todos los capítulos que hemos visto, y como yo les he repetido en otras ocasiones, que yo la verdad cuando empecé a estudiar el libro y que al principio decía que nos iba como a decir qué es lo que teníamos que hacer en estos tiempos, y yo esperaba como todo un plan así de contingencia antes de empezar a leer el libro, así como que con pasos y tienes que preparar esto y tienes que preparar lo otro, y no sé, esperaba quizá algo diferente, tengo que confesarlo. Pero luego ya a lo largo de estos capítulos, pues ya estamos entrando en el 5, ya me va cayendo cada vez más el 20, por decirlo así, que la tarea no es otra, sino la que pues el Eterno le dio desde un principio a Israel, de ser luz a otras naciones, de guiarlos. Y la misma que Yeshua también dijo que teníamos que ser sus discípulos, tenemos que ser nosotros discípulos y hacer otros discípulos también, y que teníamos que enseñar esto. Entonces el mensaje no ha cambiado y tiene sentido, el Eterno pues no cambia, pero lo que sí cambia son los tiempos que estamos viviendo, y que pues de acuerdo a las circunstancias que nos ha tocado, la tarea se debería de estar haciendo con mucho mayor, ¿qué diríamos? Más ganas, más esfuerzo, más rapidez, como veíamos también en un pasaje de Isaías, con más pasión, con más fe,
creyendo que verdaderamente esto es lo que tenemos que hacer, apurados, sabiendo que ya nos queda poco tiempo. Y incluso los rabinos interpretan el pasaje de este que leímos en Deuteronomio, donde dice que tenían que dividir la ciudad en 3 partes y todo. Ellos dicen, eso no está representando otra cosa sino acciones que se tienen que llevar a cabo. Y entonces, pues todo esto se trata precisamente de eso, de actuar, de acción, de accionar, de movernos, de ponernos proactivos y dejar a un lado la pasividad. Y pues no es cosa de otro mundo. Aquí lo único que se nos está diciendo que nos tenemos que enfocar es en compartir lo que el Eterno nos ha revelado por su gracia y por su misericordia. Y bueno, pues hasta aquí esto va a ser la primera parte. Aquí lo único que quería yo es que pues aprendiéramos así brevemente, los que no sabíamos qué son las ciudades de refugio, para qué sirven, y que entendamos que este pasaje puede aplicarse a nuestros días, porque así como los asesinos sin intención eran enviados ahí, así nosotros hemos participado, quizás sin intención, en distorsionar la imagen de Yeshua, y muchos de nuestros hermanos lo siguen haciendo, y ha habido consecuencias por ello. Consecuencias para las naciones que están dispersas y consecuencias también para Casa de Judá, que hasta el día de hoy pues no todos conocen todavía a Yeshua. Entonces ha habido una separación para ambas casas, ha habido consecuencias a causa de esta distorsión de la imagen de Yeshua, y somos nosotros responsables, así como los israelitas tenían la responsabilidad de preparar un camino, poner señalizaciones, establecer esa ciudad, así nosotros somos responsables también de preparar ese camino en donde otros también junto con nosotros podamos ser guiados hacia nuestro destino, que hablando desde la perspectiva de ciudades de la que estamos hablando aquí, pues no es otra cosa sino Jerusalén. Nos dirigimos a Jerusalén, pero tenemos que procurar que otros también puedan ir o emprender ese camino con nosotros. Entonces, esto es lo que aprendemos hoy de la ciudad de refugio. Hay mucho más que vamos a hablar. Este capítulo sí está un poquito más largo, pero bueno, así para no saturarnos mucho. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta antes de concluir. Hermana Ketita, Shalom, Ivancito. ¿Sí? La consecuencia que hubo para Jacob pues fue la separación de Jacob y de Joseph. O sea, él tuvo que vivir una separación de su hijo, y eso le causó angustia, luto y tristeza, pero sobre todo días de mucha angustia. Y esto no es otra cosa sino la angustia, digámoslo así, que han tenido que sufrir Casa de Judá, y esto lo relacionan con los exilios también que ellos han tenido que experimentar, y que hasta el día de hoy ellos también pues están de alguna forma en exilio. Todos estamos en exilio, las 10 casas, pero también Judá. Entonces esto es lo que explicaba, que hubo una separación entre Jacob y Joseph, que está simbolizando la separación entre Casa de Judá y el Mashiach Yeshua, y la angustia que vino sobre Jacob está simbolizando los exilios que han tenido que experimentar también Casa de Judá. Y bueno, como decíamos, en el judaísmo ellos dicen que la presencia de Dios se apartó de Jacob y no revivió su espíritu, o la presencia no vino nuevamente a Jacob hasta el día que él supo que Joseph estaba vivo. Esto es lo que dicen en el judaísmo. No lo aseguro yo, ¿verdad? Porque no lo dice así tal cual, pero bueno, el rabino ahí nos dice cuál es la perspectiva en el judaísmo, o qué dicen algunos estudiosos rabínicos. De hecho, me hacía ahorita Keila la observación en Génesis 45, Ajá. el 28.
que después de que dice que su espíritu revivió, ya en el 28 ya no se le dice Jacob, ya viene Israel. Ah, mira, muy Recupera buena su observación. nombre. Entonces, pues se le llama otra vez por su nombre hasta que, pues sí suena coherente lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Que si la Shekinah regresa a él, recupera su identidad Ah, como Israel y deja de ser Jacob. muy bien, muy buena observación. ¿Sí escucharon, hermanos, por allá? Que ya después de que dice que su espíritu revive, les llama otra vez Israel. Entonces, pues aquí cada quien yo creo que ya está haciendo como que varias enseñanzas. Bueno, a mí sí me pasa cuando veo que, pues simboliza estos, pues entonces está representando esto. Entonces, pues sí, Jacob está representando ahí a casa de Judá. Hay una separación, pero bueno, esto como vemos ahí va a terminar algún día, va a terminar pronto, pero bueno. Desde ahorita, como hemos dicho, nosotros podemos participar desde ya en esta redención para ambas casas. Desde ahorita podemos tomar nuestro papel activo, nuestra responsabilidad para poder contribuir y ser socios del Eterno en este plan de redención que está pronto a concluir. Entonces, pues el mensaje es el mismo, es lo que el Eterno quiere decirnos, es lo que el Eterno quiere hablarnos, que nos pongamos las pilas a hacer lo que tenemos que hacer y hemos dejado de hacer porque hemos descuidado algunos aspectos en lo individual quizá o como comunidad. Por eso el otro día les recordaba este lema que teníamos, ¿cómo se llama? Propósito, que estaba ahí. Y decía, hay que revisarlo, hay que ver si realmente no nos estamos nada más quedando con el estudio para nosotros y se nos está olvidando a lo mejor compartirlo. Bueno, se hacen varias cosas aquí, ¿verdad? Se comparte, pero ¿qué hay de nosotros y de las relaciones uno a uno y de lo que le podemos decir uno a uno a las personas? Entonces, pues sí, creo que el Eterno nos está hablando con esta tarea tan importante, que siempre ha sido importante, pero cada día toma más relevancia porque el tiempo ya se acabó, ya es poquito. Bueno, hermana Ketita, hermana Poli e Iván, gracias por acompañarnos el día de hoy y pues próxima semana continuamos con el mismo capítulo. Vamos a tomar un break y continuamos con clase de Gálatas. Bye. Ok.